el pecado. El pecado, y le digo de una manera práctica, no lo estoy diciendo como de manera teológica del todo, porque yo mismo me complicaría y quizás, pero es como una idea, no sé si me doy a entender. Es como una idea porque el pecado no es restringido a los humanos ni es restringido a la carne. El pecado puede estar en la mente, pero los ángeles pecaron. Satanás pecó sin tener cuerpo. Aparentemente los ángeles pecaron con pecados de inmoralidad. Cuando ellos no tenían cuerpo, fueron atraídos a mujeres humanas. Entonces, el pecado es una fuerza mucho mayor que este cuerpo. Es algo mucho mayor que la carne. Es una fuerza que va allá y se levanta contra Dios. Sin embargo, por llamarle así, una fuerza, por eso le dije un término corto, es algo que no tiene una personalidad, por eso es una fuerza. No tiene voluntad. Necesita usar una persona, una personalidad, necesita usar a alguien con voluntad para hacerse efectivo. Pero es una fuerza poderosa, tan poderosa que gobierna las mentes y corazones humanos y los lleva a ejecutar lo que Él es. Y el ser humano, bajo la maldición del pecado, nacido bajo pecado, todos somos pecadores, el ser humano está controlado por esa fuerza llamado pecado o llamada pecado. Y en base a eso es nuestra realidad que nosotros tenemos que ver y entender. Y cuando nosotros más lejos pensamos que estamos de hacer algo, es cuando más fácil podemos cometer ese pecado porque nos descuidamos. Una vez había un rey buscando un chofer para que lo llevase al pueblo, donde el pueblo estaba allá abajo, pero él tenía su castillo allá arriba. Y como estaba bien alto, usted sabe cómo se hacen los caminos por las montañas, todo alrededor de la montaña, y queda como un poquito donde se va buscando y el precipicio al lado. Y llegaron estos tres candidatos para el empleo. Y el primero, él quería sentirse seguro de la habilidad que ellos tenían. El primero tenía experiencia, iba a ser muy bien pagado. Estaba retirado, pero era corredor de carrera de automovilismo profesional de Fórmula 1. Y no era tan bueno, por eso no tenía tanto dinero, pero le estaban ofreciendo un buen empleo. Y le preguntaron que él podía garantizarle de la seguridad en el precipicio. Y este dijo, yo estoy tan seguro de que yo puedo dominar el vehículo, que si vamos en el precipicio y se me salen dos gomas o dos llantas, yo vuelvo y entro y no pasa nada. El segundo lo entrevistan y parecido también era una persona que se había dedicado toda la vida a ser chofer privado. Y dijo, yo he tenido tantas experiencias que me ha pasado y estoy seguro que lo hago de nuevo, que se me sale una goma, una llanta del camino y no nos caemos del precipicio. Cuando el rey entrevista al tercero y le pregunta que qué tan seguro él lo puede subir y bajar, él le dice, yo le prometo a usted que me voy a mantener lo más alejado del precipicio posible. ¿Quiénes creemos nosotros que fue contratado? Nosotros creemos que nosotros tenemos fuerza y queremos meter las dos gomas o una goma y que vamos a salir. Pero mientras más alejados nos mantenemos, mucho mejor. Y esta idea que Dios nos da a nosotros es la siguiente. Ya vaya, acompáñenme al libro de Romanos, el capítulo 6, los versos 12 al 14. Por eso se escucha mal lo que les voy a decir. Pero imagínese usted que está muy molesto con una persona. Una persona quizás que lo hace a usted sentirse tan molesto que posiblemente
te cause volverte violento, violenta o hablarle mal. Y te dicen, no, mira, tú tienes que perdonarla, tú tienes que perdonarlo. Lo va a llevar para que tú hables con él o con ella. Y tú dices, no, yo prefiero no verlo. Estás mal, tienes que resolver tu corazón. Pero en ese momento lo mejor es que tú te alejes. ¿Me debe entender? Así es el pecado. Así es el pecado. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Recordemos, hermanos, que está hablando con creyentes y está diciendo que el pecado puede reinar, ¿dónde? En el cuerpo nuestro, una manera tal que lo obedezcamos con sus deseos. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí lo vemos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La buena noticia es la siguiente. Ya el pecado, la fuerza del pecado no puede dominar al creyente y hacerse su señor, donde nosotros estamos dominados bajo ese poder de manera tal que nosotros no podemos controlarlo. Ahora lo que dice aquí la Biblia en ese verso es que por estar bajo la gracia de Dios, cubierto por la gracia de Dios, que viene por el amor de Dios, ya nosotros estamos empoderados por Dios. Y ahí es donde se cumple la victoria asegurada que tenemos. No solo nuestro pecado pasado fue perdonado, sino que ahora el poder del pecado para el presente ya ha sido vencido por Cristo. Y como creyente yo tengo la decisión de pecar o no pecar. No es que el pecado me llevó y yo lo hice. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, entonces, que en Cristo nosotros estamos empoderados por Dios. Empoderados por Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo empodera al creyente para enseñorearse del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino nosotros del pecado. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. O sea, el pecado está ahí y tú te vas a ir con el pecado. Pero nosotros al contrario. El pecado está tocando y nosotros podemos decidir si le abrimos o no le abrimos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por guardarnos. Tú nos has guardado muchos pecados, Señor. Aun cuando nosotros hemos querido hacerlo, tú lo has impedido. Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado de algunos pecados que ya han llegado a nuestra mente y hemos querido ejecutarlos. Tú no nos has permitido ejecutarlos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Porque aun cuando hemos cometido pecados, tú no solo nos has perdonado, sino que nos has dado la misma fuerza que nos das para vencer ese pecado, para poder abandonarlo. Gracias, Señor, porque aún las malas prácticas que hemos cometido, tú nos das la fuerza para dejarlas a un lado y continuar nuestra vida cristiana enseñoreados del pecado. Gracias porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de Cristo empodera al creyente para enseñorearse del pecado. Lo vemos en este pasaje. Primero vemos en el verso 12 lo siguiente. La gracia de Cristo empodera al creyente para destronar el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Por qué?
¿Qué hace un rey? El rey está sentado en el trono, está entronado. Pero cuando venimos a Cristo, esa gracia salvadora que nos alcanza, nos empodera para quitarle el trono al pecado. Y fíjese la analogía de este pasaje, estos versos 12 al 14 y los versos anteriores que vimos, 5 al 11. La analogía es donde es o Dios o es el pecado. Ahora entonces se va el pecado, viene el Espíritu Santo a mi corazón, Dios reina en mi corazón. Y Dios me empodera para que ese pecado sea destronado. Ya Él no reina y no debe reinar. ¿Por qué? Porque ya Él no tiene poder para reinar en mí. Ya yo morí al pecado, ya yo estoy vivo en Cristo espiritualmente y yo no estoy obligado. Por lo tanto, se me pide que no lo haga porque yo puedo hacerlo. Dios nunca nos va a pedir hacer algo que nosotros no podemos hacer. Nunca. Y no solo eso, mis hermanos, Dios siempre nos ayuda a hacer lo que Él nos pide hacer. Él nos da su gracia y nos da su espíritu para hacerlo. El pecado está dispuesto a reinar, dispuesto a tomar el control, a controlarnos. Después que nosotros pecamos, usted nunca va a conocer una persona, un cristiano, que es el que reconoce el pecado, claro, el inconverso no, que después de haber pecado, cualquier pecado, usted y yo no nos sorprendamos y digamos, yo no pensé que yo iba a llegar tan lejos. Yo no pensé que iba a pasar. Yo no pensé que iba a hacer eso. Yo no sabía que yo daba para eso. Por eso nuestros hijos a veces no nos entienden, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero nosotros vemos que eso que no es malo, pero que está en la línea de aquel que sacó la llanta al precipicio, o que estaba dispuesto, o aquel que quería sacar las dos llantas al precipicio, por más ágil que sea, por más experiencia que sea, va a terminar en el precipicio. El pecado está dispuesto a reinar de nuevo. Quiere tomar el control de tu vida y de mi vida. Pero nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Podemos evitar su reino. Mire, el pecado está como, y discúlpenme algunos que son de esa corriente, como el expresidente Leonel Fernández. Él ya no está en el poder, pero quiere volver al poder y tiene fuerza para hacerlo. Pero la oposición y su propio partido no se lo permiten. No, porque hablando real, usted le guste o no, es el líder natural que tiene este país. O sea, ese hombre tiene un liderazgo que nadie se lo puede quitar. Ese hombre usted sabe que está hablando mentira y le convence. Tiene un liderazgo grande. El pecado, nosotros sabemos, mis hermanos, que el pecado nos engaña y nos convence. Convence nuestra mente, nos ayuda a justificarnos. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos presente, porque esos deseos batallan contra el alma. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les dije que el pecado es más que la carne, pero trabaja de la mano con la carne. Y los deseos de la carne son ejecutar el pecado, es pecar. Y eso batalla contra el alma. Cuando nosotros pecamos primero contra nuestra alma. Y no solo destruimos el cuerpo, sino que hacemos daño al alma. Dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es nuestra parte vulnerable. Y siempre yo veo el cuerpo no como lo físico, porque el cuerpo es un ser. Involucra la mente.
Nuestros pensamientos vienen como consecuencia de nuestra mente. Pero un día ya no estará este cuerpo mortal, ni esta mente mortal, sino un cuerpo completamente glorificado, como lo enseña el capítulo 8 de Romanos. La gracia de Cristo, mi hermano, mi hermana, y tú que estás en Cristo, empodera al creyente para enseñorearse del pecado. ¿Qué? ¿Que el creyente no peca? Sí peca. ¿Que el creyente no se aparta? Sí se aparta. ¿Que el creyente no cae en vicios? Sí lo hace. En malas prácticas sí lo hace. Pero tiene la ventaja de que se puede apartar. Puede dejarlo. Porque hay personas creyentes que antes tenían una práctica o un vicio, algo que ya los hacía dependientes, y ahora no lo tienen porque tienen el poder del Señor, de Cristo, que los hace empoderarse del pecado. Y la única forma que una persona pueda hacer eso es viniendo a Cristo para tener esa gracia. En segundo lugar, mis hermanos, vemos que la gracia de Cristo empodera al creyente para descalificar el pecado. Dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando alguien iba a presentarse al rey, tenía que ser intachable. Si el rey estaba buscando una persona para trabajar, no le podía mandar un cojo, un tuerto. Tenían que mandarle una persona que estuviese completa. ¿Y por qué? Porque un cojo, un tuerto es menos, no. Pero la idea era que si tú me vas a dar a alguien que me sirva, dame a alguien, no lo que tú no quieres. Y eso Dios le reclama en el libro de Malaquías a su pueblo. Le dice, ustedes me dan la oveja, la perniquebrada, la que no sirve, llévensela al rey. ¿Sabe qué le iba a hacer al rey? Le iba a llevar la cabeza. El pecado muchas veces es instrumento de Satanás para descalificarnos. Sin embargo, Cristo nos empodera a nosotros para nosotros descalificar al pecado. El creyente muerto al pecado puede ponerse al servicio del pecado. Por eso no debe reinar en nuestros cuerpos, ni debemos presentarlos como instrumentos de iniquidad. Porque recordemos que el pecado es una fuerza y Dios obra soberanamente. Pero Dios no me anima al menos que mande a un hermano a animarme o una persona a animarme. Dios no me bendice económicamente al menos que mande a alguien a que lo haga económicamente. Dios del cielo no manda el dinero que caiga, esa no es la norma. Dios desde el cielo no te manda el ánimo. Dios usa algo para hacerlo. Y así el pecado, que está más limitado. Por eso que tanto Dios como el pecado están buscando instrumentos para usar. Cuando una persona entra al mundo y se vuelve ya consciente, es enfrentado con esta situación de que tanto Dios como el pecado están buscando armas para usar. Dios no trabaja sin el ser humano. Si Él quiere que una palabra sea hablada, Él la habla a través del hombre. Si Él quiere que una obra sea hecha, Él la hace a través del hombre y la mujer, del ser humano. Si Él quiere que alguien sea animado, Él lo hace a través de que alguien lo anime y lo levante. Lo mismo pasa con el pecado. Cada ser humano tiene que darse al empuje de este para que Él le use. El pecado está buscando personas que con sus palabras y acciones seduzcan a otros a pecar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Un instrumento, algo para ser usado.
Los instrumentos que Dios o el pecado utilizan son armas poderosas. Son armas poderosas. Por el pecado se han armado guerras, guerras mundiales. Han muerto personas. Se destruyen personas, se destruyen vidas, inocencias, niños que luego crecen y se convierten en antisociales y vienen arrastrando cosas, todo por el pecado. Pero Dios nos ha empoderado para decidir cómo usar nuestros miembros del cuerpo. Nosotros tenemos el poder para decidir si lo queremos usar para el pecado o si no lo queremos usar para el pecado. En este mundo hay una batalla eterna, por decirlo así, o grande hasta que termine, hasta que llegue la eternidad con Dios, entre Dios y el pecado. Y decimos una batalla, aunque el pecado no está a la par de Dios, pero hay una batalla aquí abajo, no allá arriba. Debemos elegir de qué lado queremos estar. Enfrentar la tremenda realidad de qué arma nosotros queremos ser, o de quién queremos ser arma, o qué arma en la mano de quién queremos ser. Si queremos ser un arma en las manos de Dios o un arma en las manos del pecado. Nosotros decidimos, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vemos entonces que cuando Dios nos habla de esta unión tan bella con Cristo en los versos anteriores, no es algo que ya nos unimos con Cristo y tenemos una victoria asegurada, que es tremendo, pero esa victoria tenemos que vivirla. No es el que, yo me siento amado por Dios, yo me siento protegido por Dios, yo me siento bendecido, yo me siento seguro, yo me siento tan feliz con Dios. No es solo sentimiento. No es como yo me siento cuando vengo al templo o cuando estoy viendo la predicación. Porque la vida cristiana es práctica. Es un estilo de vida, no es una experiencia emocional. No es para nosotros estar solamente viendo una experiencia maravillosa. Es algo común de una vida religiosa, de nosotros venir y quizás hasta sentarnos en la iglesia y tener una experiencia y por eso nos gusta. Y se siente bien sentir a Cristo cerca y sentir a Dios cerca y sentir a Dios obrando en nuestras vidas. Pero si la vida cristiana se para ahí, no sirve. Se ha parado a mitad de camino y esa emoción debe ser traducida en acción. La emoción que podemos experimentar en la vida cristiana debe ser convertida en acción. En presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La vida cristiana nunca puede ser solo una experiencia interna. Debe ser una vida práctica. Donde mis miembros, las partes de mi cuerpo son usadas para Dios. No puedo decir que tengo una experiencia interna y mis miembros son usados para el pecado. La gracia de Cristo empodera al creyente para enseñorearse del pecado. A nosotros nos han enseñado, y lo creemos, que el creyente tiene seguridad eterna de la salvación en Dios. Eso no hay duda. Ahora, lo que nosotros no hemos equivocado es que nosotros creemos que todo el mundo es creyente. Y porque alguien va a la iglesia, o fue a la iglesia, o iba a la iglesia, o hizo una decisión, es creyente. No, el creyente se enseñorea del pecado. Y si el pecado se enseñorea a esa persona,
Hay más posibilidad de que no es creyente que sea creyente. Aún con nosotros. La gracia de Cristo empodera al creyente para dominar el pecado. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo que nos alcanzó para vida eterna puso fin a la esclavitud del poder del pecado en nuestras vidas. Ya no somos esclavos y somos influenciados por el pecado de una manera tal que no podemos decidir. La bendición de la ley viene como consecuencia de la obediencia nuestra. O sea, el que está bajo la ley, el que vive por mandatos, solamente es bendecido después que obedece. Mientras que la bendición de la gracia viene como consecuencia de la obediencia de Cristo, no la de nosotros. Y este versículo nos ayuda a entender lo que estamos diciendo y lo que venimos hablando. O sea, nosotros podemos decir, pero que es demasiado para mí que ahora, porque es que todos somos pecadores, eso es lo que decimos. Sí somos pecadores, pero nosotros pecamos cuando lo decidimos. No estoy diciendo ni enseñando una teología de sin mancha, como existe, que algunos creen que es posible vivir sin pecar. En teoría sí, porque tenemos el poder para no hacerlo, pero lamentablemente, como vamos a ver luego en el capítulo 7, todavía está la presencia del pecado. Lo que sí yo le aseguro es que cada vez que pecamos, pecamos porque nosotros lo decidimos. Pecamos conscientemente, porque si no lo hacemos conscientemente no estamos pecando. Ese pecado que yo cometo y que tú cometes, nosotros decimos, pero es que somos pecadores. Eso es demasiado para mí, yo no puedo. Yo estoy atado a fracasar. La respuesta de Dios es, no te desanimes. El pecado no va a ser tu Señor. Él no te va a dominar a ti. Él no se va a enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando a Dios por mandatos y preceptos. Tú no estás tratando de vencer el pecado por obediencia a la ley. Porque ya tú no estás tratando de satisfacer las demandas aún del mismo Dios a través de la ley. Tratando de ser digno del amor de Dios. Ya tú y yo no estamos tratando de evitar un juicio, sino que nosotros estamos en una relación con Dios donde lo vemos como el amador de las almas. Y no hay otra inspiración en el mundo como el amor. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién alguna vez en pleno juicio, luego de sentirse más amado por Dios o por quien sea, no sale más animado para ser mejor persona? ¿Quién luego de ver la gracia de Dios en nosotros no sale animado para vencer el pecado? Ya nosotros hemos sido librados y nuestro pacto no está basado en el monte Sinaí, sino en el monte del Calvario. Hemos sido salvos del pecado no por la ley, que no podíamos llevar ni cargar. Hemos sido salvos del pecado por la gracia de Cristo, que nos ha redimido con lo mejor que Él tiene, su amor. Así que nuestra inspiración viene, hermanos,
no del miedo, sino de lo que Dios ha hecho y hace en nosotros. En base a eso es que nosotros no debemos sentir frustración, porque sí, nosotros podemos. Cuando nosotros dejamos de pecar, lo hacemos por amor a Dios. Yo he visto personas quebradas por el pecado de sus hijos. ¿Y por qué? No es por la consecuencia que les puede traer, sino porque los aman y les duele. Los hijos quizá en alguna edad no tienen esa conciencia, pero muchos hijos, fíjense, que luego cuando los padres mueren, ellos siguen haciendo lo que su mamá y su papá le enseñaron, porque ya están como en una edad más consciente, están adultos. ¿Y por qué si su papá y su mamá no están vivos? ¿Por qué los hijos todavía adultos todavía obedecen a sus padres? Y si el papá todavía físicamente le quiere aplicar algo, ya adulto, hasta casado, el hijo se queda tranquilo, teniendo quizá la fuerza para no aceptarlo. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija todavía ama a su padre, ama a su madre. Ya, mis hermanos, nosotros no ensoñereamos del pecado y no pecamos, no es porque tenemos miedo, sino porque tenemos amor. El amor es entonces de Dios, y el amor a Dios es lo que nos anima a nosotros. Si lo vemos el pecado y que no podemos y el castigo, eso nos va a desanimar y decir que no podemos. Pero recuerde que Cristo nos ha dado la victoria sobre la pena del pecado, el poder del pecado y eventualmente la misma presencia del pecado. O sea, pecado pasado, presente y por venir. Y eso a nosotros nos da la victoria asegurada. Hoy día nosotros podemos pararnos en confianza de que podemos enseñorearnos del pecado. Ya sea un pecado pasado, que Dios nos dio la oportunidad de levantarnos, le damos gracias a Dios. O un pecado que ahora tú y yo estemos batallando, ahora mismo, ahí donde tú estás y yo estoy, ya sea presente o por ahí viendo, tú puedes pedirle a Dios que te ayude y te vas a enseñorear del pecado. Ahora hay un requisito, un solo requisito, y es que la gracia de Cristo te haya alcanzado. Si tú no tienes a Cristo, lo que vas a caer es un círculo vicioso. Tú vas a querer cambiar y lo vas a volver a hacer y lo vas a volver a hacer y lo vas a volver a hacer. Ah, pero eso le pasa a los cristianos también, sí. ¿Sabe por qué nos pasa? Porque nos descuidamos nuestra vida espiritual. Pero si tú no tienes a Cristo no vas a poder. Así que te animo a que lo hagas. A que lo hagas. Porque ese mismo pecado te puede llevar a la muerte. Y esa muerte sin Cristo es lo peor que te puede pasar. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que continúe con la Iglesia Bautista de los Prados el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Padre, gracias te damos, gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la victoria asegurada en Cristo. Gracias, Señor, por amarnos, por estar con nosotros. Gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria, por todo. Señor, te pido, Padre bendito, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, que proveas siempre para nuestras necesidades espirituales especialmente. Bendice esta iglesia, Señor, cuida nuestras mentes, nuestros corazones, líbranos del mal, del pecado, de hacer mal. Ayúdanos, Señor, a pedirte perdón y ayúdanos, Señor, a apartarnos. Gracias porque tenemos la fuerza para hacerlo. Si hay un hermano, una hermana que está batallando, que tú le ayudes a librar esa batalla del pecado y a ver que tiene la victoria sobre ti, contigo, sobre el pecado. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda entregarle su vida a Cristo,
y tener la misma victoria asegurada que nosotros tenemos. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.